locas, maricones, maricas, machi, desviadas, anormales, trabecas, piroitos, zorras, roscones, cacorro, perras, heteroperdidos, travestis, osos, pollos. todos bienvenidos a Radio Flores Libertarias, sembrando maricada. ¿Por qué los disturbios de Stonewall son tan especiales? ¿Por qué son tan conocidos o por qué marcaron tanto la historia del movimiento de diversidad, disidencia, sexualidades no hegemónicas? Es interesante porque de hecho no fueron ni las primeras protestas violentas en Estados Unidos. Un par de años antes, en la cafetería Compton, unos disturbios, unos tropeles pues bastante violentos realizados por mujeres trans también. Entonces pues es bastante extraño pensar en que por esa es la razón por la que los disturbios de Stonewall marcaron tanto. Yo creo que tiene que ver por el momento en el que se realizaron, ¿no? Se realizaron en el 69. Esto en Estados Unidos es una fecha importante. Esto es después de la Jornada Mundial de Protesta del 68, pero también después de la muerte de Martin Luther King, después del asesinato, en esos años, los 60, se había asesinado a Malcolm X, se había asesinado a un montón de gente bastante importante para el movimiento social allá. A Kennedy también se había asesinado. Entonces pues es un momento muy especial que hace de la fecha algo especial, algo particular, y pues creo que es a partir de esa coyuntura de la fecha que pues genera esa efervescencia que termina en la violencia que nosotros conocemos, las jornadas de la madrugada del 28 de junio, pero más importante aún en la organización que genera esos disturbios generan o despiertan a la gente que está por ahí, mujeres trans, de color, latinas, pero también hombres gays, cis, también mujeres lesbianas. Despierta esa intensidad, esa radicalidad de los disturbios, despierta como una chispa, genera una chispa de radicalismo pues que mueve a toda la gente a organizarse, ¿sí? A organizarse en esta ola de la nueva izquierda. Se organizan, al día siguiente, el 29, se realizan nuevamente disturbios, pero esta vez la gente está organizada, sabe qué es lo que quiere hacer. Entonces pues es algo fundamental en ese sentido, y al pasar de los meses pues ya se van creando nuevos grupos, los frentes de liberación, los famosos frentes de liberación gay y homosexual, que van a ser lo que mueva todo el movimiento, la etapa radical del movimiento, la etapa inicial radical del movimiento de disidencias sexuales. Esto no significa que no había movimiento antes, entonces hubo mucho movimiento, pero esta es una etapa más radical, más visible, más confrontacional, muy empapada de la nueva izquierda, ¿no? Contra la guerra de Vietnam, a favor de la revolución cubana, muy empapada de la retórica de la nueva izquierda del momento. Entonces eso es algo especial. Yo creo que por eso los disturbios resultan tan icónicos. Algo también interesante es que no obedecen, o las conmemoraciones, las marchas posteriores, los días del orgullo, como se empezaron a llamar antes, se llamaban días de la liberación, no surgieron en otros lugares del mundo por una planeación organizativa. Sí, no fue la segunda internacional constituyendo el 1 de mayo, que no estoy diciendo que allá no haya participación desde abajo, claro que sí, pero pues no hay una organización, un ente que planea esto, no, sino esporádicamente y espontáneamente empezaron a surgir organizaciones en todo el mundo que empezaron a apropiarse de la fecha, y eso es algo que no tiene precedentes. Es decir, podía haber una organización que no tenía nada que ver, ningún contacto directo con Estados Unidos o con el movimiento estadounidense, más allá de tal vez recibir noticias, que sin embargo decidiera organizar una marcha en su ciudad. Y eso es lo que pasó en América Latina. En América Latina igual surge esto, pero también está lo que sucedió en Francia. En Francia empiezan a surgir también el Frente de Liberación Homosexual, en España, en Inglaterra, y pues todo esto también afecta a Latinoamérica. En Latinoamérica en los 70, que es una época de radicalismo político, ¿no? De organizaciones político-militares, pues también el movimiento de diversidad sexual se empapa un poco de ese radicalismo. Empiezan a surgir organizaciones en todas partes, en Argentina desde el 69, en Brasil desde el 75, 76, un poco antes incluso, en Chile empiezan a surgir, y en Colombia en el 77 con el famoso Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, que tiene una historia bastante particular, pues porque inicialmente surge como la idea de una persona nada más, de León Zuleta, el famoso León Zuleta, del que tanto se habla y poco se estudia o se conoce o se lee. Y a partir de esa idea que se publica en Alternativa,
Algunas otras personas se empiezan a reunir en torno de esta idea de la liberación homosexual y empiezan a surgir núcleos en varias partes del país. Bogotá, Medellín, pero también surgen núcleos más pequeños en algunas otras ciudades. Y son ellos los que deciden, por ejemplo, realizar o conmemorar los disturbios de Stonewall aquí en Colombia. Entonces inician en el 79 y en el 80 con unos panfletos. Entonces eran los panfletos del Día Homosexual o el manifiesto gay. Y son panfletos que llaman a las personas, que recuerdan a las personas, hey, esta fecha es importante porque hace mucho tiempo hace unos años unos homosexuales en Estados Unidos en esta fecha lucharon por nuestros derechos. Nosotros también deberíamos despertarnos un poco, despertémonos, aprovechemos esto, miremos este ejemplo y luchemos. Esa era más o menos la intención. Ellos no eran tan ingenuos de creer que había una conexión directa o específica o lineal entre lo que había ocurrido en Stonewall y lo que ocurría en Colombia durante esa década. No, era un ejemplo que ellos usaban y decían, miren estos gays, miren estos maricas que sí se organizan, que sí pelean por sus derechos, porque nosotros no podemos hacer lo mismo. Y esa era más o menos la intención. Hoy se critica mucho el referente estadounidense, y en esa época también se hacía. En esa época, por ejemplo, la gente se rehusaba a llamarse gay, porque gay era un término gringo y se tenía una postura bastante antiimperialista. Entonces, no, nada de gay, somos homosexuales, esa es una palabra en inglés, nada de eso. Entonces esta idea, esta crítica al referente estadounidense existía desde esa época. O sea, no es algo nuevo que nos inventamos nosotros ahorita, es algo que vale tener en cuenta. Pero a pesar de que existe esa crítica, también existe el reconocimiento de que la lucha por la dignidad es una lucha que se da sin fronteras, es decir, en todas las partes del mundo. O sea, Sylvia Rivera o Marsha P. Johnson, ellas no luchaban por Estados Unidos, por el tío Sam, por la bandera y las 50 y pico estrellas. No, ellos luchaban por sus derechos, por su dignidad. Y es algo que los activistas, las activistas de esa época pues reconocían. Entonces, por eso el referente de Stonewall, no por Estados Unidos, sino porque había sido una lucha de dignidad que había, bien o para mal, había tenido una recepción mediática grande, había empujado a la gente que se organizara y se había creado como un referente. Pero no era un juego de imitación, de imitar al imperio o algo así, no. De hecho, existe una crítica muy fuerte. Entonces ellos deciden organizar primero estos panfletos, repartirlos en los bares de ambiente, comunicar un poco, algunos bares copiaban y de hecho en medio de la rumba prendían las luces y les daban el micrófono y les permitían hablar. Y todo esto estuvo así por unos años hasta que en 1982 se decidió hacer la primera marcha, que no se llamó Marcha de la Liberación, sino Marcha del Día Internacional Homosexual aquí en Colombia, pues para no hacerlo sonar tan confrontacional en un contexto político pues tan, como se diría hoy en día, tan polarizado como eran los 80s en Colombia. Eso lo sabemos. Y se decidió organizar esta marcha. Se hace la convocatoria en medio de un encuentro internacional en el que va alguna gente, pero no es un gran encuentro, llamémoslo. La delegación que más se destaca es la de Venezuela. Algo ahí para discutir a propósito de la coyuntura. Son las compañeras venezolanas los que apoyan más ese evento internacional, los que participan activamente, y pues se organiza una marcha. 30 personas marchan desde la Plaza de Bolívar hasta la Plaza de las Nieves por la Séptima. Hay participación de mujeres también, de lesbianas, pero no muchas. Sí, algunas personas dicen que había 2 personas trans ahí también participando, mujeres trans de ya la Santa Fe. Ya en ese entonces pues ya era un lugar donde se concentraba el trabajo sexual de la ciudad y por lo tanto donde encontraban también las compañeras trans. Entonces se habla también de esa participación y pues en su mayoría hombres cisgénero, ¿no? Blanco mestizos, no, a veces no necesariamente tan blancos tampoco. Por ejemplo, León Zuleta. Y pues ya entonces se realiza esa marcha, 30 personas, salen con las caras pintadas para protegerse, obviamente, para no ser estigmatizados, con carteles que decían ni enfermos ni criminales, simplemente homosexuales, o por ejemplo otro decía madre, si tú amas a tu hombre, ¿por qué no me dejas amar al mío? Cosas así. El triángulo rosa es un símbolo bastante importante. El triángulo rosa hace referencia pues al exterminio nazi de los homosexuales en los campos de concentración durante la Segunda Guerra, y es un símbolo muy importante de la opresión de la disidencia sexual, de la homosexualidad. Entonces es un símbolo también muy importante. La bandera arcoíris todavía no suena por ahí, sonará hasta los 90 aquí en Colombia, entonces pues no, nada de eso se ve todavía. Y bueno, lo curioso de esta marcha va a ser que se va a enfrentar
o va a ser escoltada más bien por más o menos 100 policías. Las fotografías que existen en la marcha son muy chistosas porque se ven a las 30 personitas marchando con 100 policías escoltándolos. Esto era como una medida preventiva de la ciudad. La ciudad sabía que se iba a realizar esa marcha, pero tenía miedo de cómo, no tanto que podían hacer los manifestantes, aunque claro, sí, sino también cómo podía reaccionar la gente que nunca había visto una marcha como estas en la ciudad o en el país, de hecho. Entonces pues en una medida más preventiva, no hubo ningún altercado, se llegó hasta la Plaza de las Nieves, se dieron unos agradecimientos, se agradeció a los policías y un poco sarcásticamente también se decía porque sabemos que también hay muchos policías maricas que no pudieron marchar con nosotros pero que igual nos acompañaron. Entonces como que ese control, intento de control por parte de la alcaldía no se les escapó a los manifestantes. Y es curioso porque ahí terminó esta intención, llamémoslo esta tradición, y no se volvió a realizar una marcha del orgullo como ya se empezaron a llamar en los 90, sino hasta el 96, y ya pues con una intención totalmente distinta, en un contexto político totalmente distinto, que ya pues post Constitución 91 ya existían toda esta serie de derechos humanos, este discurso de los derechos humanos, entonces ya pues la cosa cambia. Entonces pues más o menos esa es la historia. Ahora existe también se han hecho algunos ejercicios de memoria sobre qué estaba pasando el 28 de junio del 69 en Colombia, y se habla de un altercado que involucró algunas pelucas y unas compañeras trans y maricas en Medellín. Entonces por eso en Medellín se habla de que es el día, en realidad es la marcha de las pelucas. Y este año como que también se va a realizar, entonces también eso es algo para tener en cuenta también de la memoria local, que también es importante. Pero yo creo que eso es eso, o sea, a mí me parece que es algo que vale la pena rescatar, la marcha, rescatar su intencionalidad política, porque eso es algo que ahorita se está perdiendo mucho, pero recordar que desde el inicio hubo una intencionalidad política en las marchas, y las primeras expresiones, las primeras marchas, las primeras conmemoraciones de Stonewall en el sur global, si se quiere, en este caso también en Colombia, vienen desde abajo, ¿sí? Con una intencionalidad profundamente política, radical, integrar las formas de opresión y luchar contra un enemigo común. Entonces pues me parece que eso está ahí, sí, que no porque Stonewall haya quedado en Estados Unidos, pues que no debe pasar desapercibido, pero que no es una intención exclusivamente de copiar y pegar, ¿sí? De emular al imperio. No, yo creo que es una intención de reconocer una lucha por la dignidad allá, bastante admirable, y que es un ejemplo, y al final de eso se tratan las historias, ¿no? De recordar ejemplos, de poner la luz sobre aquellos episodios de la historia donde hemos demostrado ser mejores. Locas, maricones, Maricas. machi, desviadas, Anormales. trabecas, piroitos, Zorras. roscones, cacorro, Perras. heteroperdidos, travestis, Oso. pollos. todos bienvenidos a Radio Flores Libertarias, sembrando maricada.